En este video vamos a tratar lo relacionado con el segundo caso, el caso que llamamos críticamente amortiguado. En un video anterior ya tratamos y vimos el sobreamortiguado. Aquí traigo en el tablero lo que necesito que tengan presente para seguir trabajando los tres tipos de circuitos. Recuerden que estamos en el circuito RLC paralelo, que tanto la bobina como el capacitor pueden tener carga, o sea, las condiciones iniciales. Recuerden que esta es la forma de la ecuación diferencial y esta es la solución que tenemos por ahora propuesta para esta ecuación diferencial. La solución es de la forma A1e a la S1t más A2e a la S2t, donde los exponentes S1 y S2 se calculan de esta manera: menos alfa más menos raíz cuadrada de alfa al cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado, y donde con estas expresiones es que tenemos o encontramos a alfa y omega sub 0. Alfa, el coeficiente de amortiguamiento exponencial, que para el caso del RLC paralelo es igual a 1 sobre 2 RC, y omega sub 0, que es la frecuencia de resonancia, que es 1 sobre raíz del LC. Esta misma ecuación diferencial expresada en función de alfa y omega sub 0 nos queda de esta manera: segunda derivada más 2 alfa primera derivada más omega sub 0 por la variable sin derivar igual a 0. Tenemos tres casos, dado que los exponentes incluyen una raíz cuadrada. Entonces, en el video anterior miramos el caso 1, en que alfa al cuadrado es mayor a omega sub 0 al cuadrado, y era el caso que llamamos sobreamortiguado. En este momento vamos a ver el caso críticamente amortiguado, que es cuando alfa al cuadrado es igual a omega sub 0 al cuadrado, y en un siguiente trabajo miraremos el caso subamortiguado. Entonces, con este pequeño resumen como para ubicarnos, para orientarnos, entonces vamos a ver el críticamente amortiguado. Sabemos que para que sea críticamente amortiguado debemos de tener que alfa al cuadrado es igual a omega sub 0 al cuadrado, lo cual indica que según las expresiones 1 sobre 4 r cuadrado c cuadrado debe ser igual a 1 sobre LC, lo cual quiere decir que LC debe ser igual a 4 r cuadrado c cuadrado, o lo que podríamos expresar que el valor de la bobina sea igual a 4 veces el valor de la resistencia al cuadrado por el valor del capacitor. Esto es como por tener una referencia, ¿cierto?, de unos, digamos, requisitos a cumplir para que no esté críticamente amortiguado. Bueno, el caso importante a seguir es lo siguiente: que para que el circuito esté dentro de esa categoría del críticamente amortiguado, alfa al cuadrado es igual a omega sub 0 al cuadrado, lo cual indicaría que si quisiéramos nuestra ecuación, quiero que observen que la ecuación diferencial quedaría segunda derivada de b con respecto al tiempo más 2 alfa por la primera derivada de b con respecto al tiempo más omega sub 0 al cuadrado, pero omega sub 0 al cuadrado es igual a alfa, entonces aquí me quedaría más alfa al cuadrado por la variable b igual a 0. Esta sería la forma de la ecuación, en este caso particular del crítico, donde alfa es igual a omega sub 0. Entonces, ya vamos a ver por qué es importante tener en cuenta el cambio que sucede en la ecuación diferencial. Lo otro que tenemos que mirar es esto. Para este caso, como bien saben, alfa es igual a omega sub 0, ¿cierto? Que es la condición para que sea el crítico. Lo cual indica que S1 y S2 serían ambos iguales a menos alfa, porque el radical nos daría 0. Como son iguales, el radical nos daría 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que las dos exponentes o las dos raíces S1 y S2 valen lo mismo, lo cual indicaría que nuestra solución, el B de t, sería igual, como traíamos propuesto, esto era A1e a la S1, o sea, e a la menos alfa t, más A2
E a la S2, pero S2 vale igual, entonces otra vez E a la menos alfa t. Entonces mire que nos queda la suma de dos exponenciales, ¿cierto? Con el mismo exponente y entenderán que matemáticamente este B de t uno podría sumar y decir simplemente que esto es una constante A3 por E a la menos alfa t. Entonces, esta es la parte que nos cambia en nuestro análisis de los circuitos de segundo orden, que cuando el circuito sea críticamente amortiguado, que es cuando alfa es igual a omega sub cero, nuestra solución la podríamos cambiar para esto. Nuestra solución que venía de esta manera, A1 e a la 1t más A2 e a la S2t, nos quedaría que es una constante por e a la menos alfa t. Espero que me entienda que en el caso críticamente amortiguado, esta solución no nos sirve porque tendríamos solo una constante. Y con una constante es imposible cumplir dos condiciones iniciales. Lo que les planteo por ahora es que para el caso críticamente amortiguado, la solución que veníamos trayendo, esa solución no es correcta para este caso. Nos toca que plantear otra solución para resolver esta ecuación diferencial. Y de ahí venía la importancia de que mire cómo cambian los coeficientes de la derivada y el término sin derivar. Partiendo de eso, lo que vamos a hacer en el críticamente amortiguado, ya que nos acabamos de dar de cuenta que esta solución no nos sirve porque nos llevaría a tener una solución con una sola constante, nos toca adoptar otra solución. Y la solución que vamos a adoptar para caso críticamente amortiguado es que el voltaje, la solución a esta ecuación, va a ser E a la menos alfa t que multiplica a una constante A1 por t más A2. Esta es la ecuación, perdón, es la solución que vamos a trabajar en los casos críticamente amortiguados. Ya no va a ser la solución que traíamos desde el sobreamortiguado, que era de esta forma. Ahora nuestra solución va a ser E a la menos alfa t por A1 por t más A2. El alfa es el alfa que ya conocemos, que es el 1 sobre 2RC, y lo que quedaría pendiente es hallar las constantes A1 y A2. Les dejo, por si tienen interés y les genera alguna curiosidad, probar que efectivamente esto es solución de esta ecuación. Por ahora yo les presento que esta es una solución y que para el críticamente amortiguado vamos a adoptar que la solución es E a la menos alfa t A1 por t más A2. Bueno, entenderán, voy a copiarlo acá, como por dejarlo, que puedo quitar el paréntesis y simplemente para decir que esto es E a la menos alfa t por A sub 1 por t más E a la menos alfa t por A sub 2. Simplemente desarrollando o destruyendo el paréntesis. Bien. Entonces, por ahora, les resumo. Dada la circunstancia o la característica en particular de que para este caso alfa es igual a omega sub cero, la solución que traíamos no nos sirvió porque me queda una sola constante. Entonces adoptamos esta nueva, e a la menos alfa t, que multiplica 1 por t más A2 en el caso críticamente amortiguado. A continuación vamos a desarrollar un ejemplo que nos dé críticamente amortiguado para poder tener referencia y compararlo con el anterior caso, el sobreamortiguado. Entonces, vamos a trabajar el mismo ejemplo que traíamos en el caso sobre, que espero que lo tengan presente, pero de todas formas les digo lo siguiente. Cuál va a ser el ejemplo? Entonces, vamos a trabajar un ejemplo, pero lo que quiero que se percaten es que vamos a trabajar el mismo circuito anterior, o sea, una resistencia en paralelo con una bobina en paralelo con un capacitor. Del ejemplo anterior no vamos a cambiar L y C, o sea, L sigue valiendo lo que teníamos antes, que era 7 henrios,
7 Henry. El capacitor sigue con el mismo valor de 1 sobre 42 farad. Con esto, ¿qué es lo que estamos buscando? Que si no cambiamos a L y a C, no estamos cambiando el omega sub 0, la frecuencia de resonancia, que es 1 sobre raíz de LC. Entonces, omega sub 0 lo dejamos quieto. ¿Y qué es lo que vamos a cambiar? Que vamos a aumentar la resistencia del valor que tenía antes, que era de 6 ohms. Espero que recuerden antes para el sobreamortiguado R vale 6. Ahora vamos a adoptar que R valga 7 por la I de 6 medios ohms. O sea, aumentamos el valor buscando por eso que alfa sea igual a omega sub 0. Recuerden que teníamos las condiciones iniciales que la corriente por la bobina, la corriente IL, la que pasa por la bobina en 0, que es igual en menos y en más, recuerden que era igual a menos 10 amperes, y que el voltaje del circuito en 0, que es el voltaje en el capacitor, pero que es el voltaje en todos los elementos, era 0 volts. En otras palabras, seguimos con el mismo ejemplo anterior, lo único es que aumentamos el valor de la resistencia buscando que nos dé críticamente amortiguado. Entonces vamos a trabajar el ejemplo. Entenderán que aquí nos queda alfa. Alfa, como bien sabemos, para el caso paralelo es 1 sobre 2 RC. Entonces, reemplazando los respectivos valores, nos va a quedar que alfa es igual a 1 sobre 2 por el valor de la resistencia, que ahora tiene este valor, 7 raíz de 6 medios, y por el valor del capacitor, que es 1 sobre 42. Si ustedes observan, aquí, pues obviamente se nos van el raíz de 2, este 42 es 7 por 6, o sea, podríamos quitar este 7 y poner aquí un 6, y bueno, me quedaría raíz de 6 sobre 6, lo cual entenderán que lo que acabamos de encontrar es que alfa es igual a raíz de 6. Si quisiéramos, bueno, hagámoslo de nuevo. Recuerdan que el omega sub 0 es igual a 1 sobre raíz de LC, que como no he cambiado los valores, ese omega sub 0 nos sigue dando igual a raíz de 6. Lo cual con esto acabamos de probar que efectivamente alfa es igual a omega sub 0, obviamente alfa al cuadrado es igual a omega sub 0 al cuadrado. Con esto, lo que acabamos de encontrar es que estamos en el caso críticamente amortiguado. Entonces, escogimos unos valores, en este caso de R, dejamos quieto L y C para que nos dé el caso críticamente amortiguado. Bien, una vez ya nos ubicamos y decimos, es críticamente amortiguado, entonces adoptamos la solución. Entonces decimos, entonces el BDT que nos sirve, la respuesta al voltaje por ser críticamente amortiguado, tiene la forma E, voy a copiarla de nuevo, E a la menos alfa T, que multiplica a A1 por T más A2. Bueno, como ya conocemos el valor de alfa, lo podemos reemplazar y nos queda que B de T es igual a E a la menos raíz de 6T, que es el valor de alfa, raíz de 6, que multiplica a A1 por T más A2. Esta es la solución que traemos por el momento, donde entenderán que el trabajo que sigue es hallar A1 y hallar A2, las dos constantes. Como se trabajó en el ejercicio anterior, como se trabajó en el caso sobre amortiguado, nosotros tenemos una condición que yo la llamo inmediata, o sea, conocemos un valor a un determinado tiempo y lo vamos a reemplazar. ¿Cuál es ese? Esta condición del voltaje. Nos habían dicho que el voltaje para un tiempo cero vale cero, entonces lo podemos reemplazar acá. ¿Qué resulta al reemplazar esa primera situación? Que si ustedes observan, esto me queda, voltaje para un tiempo cero es igual a cero. ¿Y esto a qué me queda igual? E a la menos alfa t, como es para un tiempo cero, esta exponencial me da 1. A 1 por t, como estoy para un tiempo cero, esto me da 0. Conclusión, me queda que la constante A2 vale 0. ¿Esto de dónde salió? De reemplazar
la condición inicial, en este caso la condición inicial del voltaje. Con eso entonces podríamos ir diciendo, entonces el B de t, como la constante A2 vale 0, el B de t lo que nos queda es un A1 por t por E a la menos raíz de 6t. Esto es lo que llevamos por ahora, esto es lo que nos va quedando de nuestra solución. Donde sigue el problemita, bueno, ahora me falta hallar A1. Ya hallamos una constante, me falta hallar la otra. Entonces, por ahora tenemos que B de t es A1t por E a la menos raíz de 6t. Según el procedimiento que les acabé de indicar en el caso anterior del sobreamortiguado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es derivar y luego evaluar esa derivada en cero. Entonces, ¿qué sigue? Hay que hallar la derivada de ese voltaje con respecto al tiempo. Entonces tenemos que derivar esta expresión. Entenderán que derivar esta expresión nos queda la derivada de un producto, A1t por E a la. Entonces nos queda, primero derivemos con respecto al tiempo. Entonces al derivar con respecto al tiempo t, esta variable t que aparece acá, entonces nos quedaría A1 por E a la menos raíz de 6t. Más, ahora la derivada de la exponencial. Entonces esto nos quedaría A1t, A1t, que es la que queda, por la derivada de la otra, que sería menos raíz de 6 por E a la menos raíz de 6t. Esa es la derivada que llevamos por ahora en este caso. ¿Qué sigue? Una vez derivada, tenemos que evaluar esa derivada en un tiempo cero. Como les expliqué, exactamente me conviene averiguarla en cero más. Bueno, entonces, matemáticamente cero. ¿Qué pasa si evalúo la derivada para un tiempo cero? Que si se percatan, aquí tengo A por t, o sea, toda esta expresión me daría cero. Porque A1 por t, pero si t vale cero, toda esta expresión me da cero. En el caso aquí me queda el exponencial a cero, esto me da 1, o sea, realmente eso es igual a la variable A1. Entonces, siguiendo con el mismo procedimiento que empleamos en el caso anterior, la idea es hallar el valor de esta derivada. O sea, si conocemos el valor, ya estoy hallando el valor de la constante A1. Y como el ejercicio es el mismo, o sea, el circuito es el mismo, lo único que hemos hecho es cambiar el valor de la resistencia para que nos diera sobreamortiguado. Entenderán que lo que sigue es hacer el circuito en cero más, que no sé, bueno, voy a volverlo a hacer aquí. Circuito para, en este instante, para t igual a 0 más, que es lo que llamamos la foto. Entonces, voy a atreverme a hacerlo aquí, donde me queda. ¿Cómo es el circuito en 0 más? ¿Cómo es el circuito de la foto? Queda la resistencia, la bobina, le conocemos el valor de la corriente, entonces a la bobina la vamos a cambiar por una fuente corriente, y le conocemos el valor al capacitor en 0 más, que recuerden que es 0. Entonces, este es el circuito que queda en cero más, que ya lo habíamos visto en el caso anterior, pero vuelvo a repetir. ¿Por qué hice un corto en el capacitor? Porque el voltaje vale cero y un voltaje cero es un corto. La corriente en cero más vale menos 10 amperes. Entonces, esta es una fuente de corriente que va bajando de valor menos 10 amperes. La resistencia vale el valor que tenemos, que es 7 raíz de 6 medios ohm. Bueno, este es el valor de la resistencia. Este circuito lo hacemos porque este es el capacitor y me interesa hallar la IC que pasa por el capacitor. En este caso sería la corriente del capacitor en cero más. ¿Por qué? ¿Recuerdan por qué era que me interesaba hallar la IC? Porque como necesito hallarle el valor a la derivada de B, miren que B es el voltaje en el capacitor, recordarán que la corriente por el capacitor es igual a C por dB de t. Esto es un recorderis del caso anterior. Entonces, de esta expresión yo puedo despejar dB de t y me queda que dB de t es igual a la corriente y su C, la corriente por el capacitor dividido en C. Y si necesito la derivada evaluada en 0 más, o sea, si necesito esto en 0 más, lo que tengo que hallar es también evaluar esta expresión en 0 más, que sería
la corriente por el capacitor en 0 más dividido en el valor del capacitor. Entonces entenderán que lo que estoy intentando es hallar este valor, la corriente por el capacitor en 0 más, para luego dividirlo por el valor del capacitor y con esto hallarla el valor de la derivada. Siguiendo esa metodología, miren que la fuente de corriente baja de menos 10 es lo mismo que suba de 10 y esa corriente obligatoriamente va a pasar por el corto, o sea, va a pasar por el capacitor. Esta resistencia la anula el corto, o sea, la corriente de la fuente no se va a ir por la resistencia, sino que se va a ir por el corto. ¿Qué es lo que acabé de encontrar? Que la I sub C en 0 más es igual a 10 amperes. Este dato es importante, ¿por qué? Porque entenderán que ya encontré esto. Lo único que tengo que hacer es dividirlo por el valor del capacitor para hallar el valor de la derivada. Entonces, ¿qué me está quedando? Que la derivada de B con respecto al tiempo evaluada en 0 más es igual a I sub C sobre C, pero I sub C valió 10 y el capacitor vale 1 sobre 42. Entonces, la derivada del voltaje con respecto al tiempo evaluada en 0 más, esta derivada es igual a 420. Esto en unidades son volt sobre segundo. Pero ¿qué pasa? ¿Quién es la derivada del voltaje? La derivada del voltaje es el A1. Mire, la derivada. Entonces lo que acabamos de encontrar es que este valor 420 es igual a mi constante A1 que me faltaba encontrar. Entonces acabé de encontrar la constante A1. Si encontré la constante A1, ya inmediatamente puedo decir respuesta. Ya sé cómo es el voltaje para el circuito sobreamortiguado. El voltaje BT es igual a, ¿recuerda que lo traíamos acá? A1, pero ¿quién es A1? 420. Entonces 420 por T por E a la menos la I de 6T. Todo esto volt, porque estoy hallando un voltaje, estos son volt, y este es el voltaje que tiene el circuito en tiempos mayores a cero, la I de 6T. Entonces, esta es la respuesta al ejercicio. El voltaje de esta manera. Bien, como respuesta, como ejercicio, diríamos, listo, ya, respuesta. B de T igual a 420 T por E a la menor raíz de 6T. Lo que quiero mostrarles a continuación es analizar un poquitico ese tipo de respuesta para poderla comparar con la respuesta que traíamos del sobreamortiguado. Entonces, el voltaje es de este tipo. ¿Qué sucede? Me interesa hallar, por ejemplo, el valor máximo. ¿Por qué el valor máximo? Porque matemáticamente voy a expresar, los jóvenes, ¿qué pasa en tiempo cero? Pues obviamente en tiempo cero, como T vale cero, el voltaje vale cero. Entonces dice, bueno, empieza en cero. ¿Y qué pasa en el infinito? En el infinito, pues esta expresión no la puedo evaluar tan fácilmente porque me quedaría indeterminada, porque si el tiempo infinito me quedaría infinito por infinito, o infinito por cero, perdón, entonces queda la indeterminación. Bueno, lo que les planteo, y bueno, voy a traérselo, es que podemos aplicar la famosa regla del L'Hopital para salir de esa indeterminación. Entonces, aplicando L'Hopital, lo que tenemos es el límite cuando el tiempo tiende a infinito, ¿cierto? Del B de T, o sea, del voltaje que acabo de hallar. ¿Esto a qué es igual? Esto es igual a 420 por el límite cuando T tiende a infinito, ¿cierto? Del tiempo de T sobre E a la raíz de 6T. O sea, pongo ya no menos 6, sino lo bajo y queda raíz de 6T. Esto es igual, entenderán por la regla, que esto es 420 límite cuando T tiende a infinito y se deriva el numerador y se deriva el denominador, entonces esto queda 1, que es la derivada de T, y aquí me queda raíz de 6E a la raíz de 6T. ¿Y qué observan? Que cuando el tiempo
tiende a infinito, ¿qué es lo que acabamos de encontrar? Que esto me da cero. Entonces, ¿qué estoy encontrando? Que cuando t valga cero, el voltaje vale cero. Y cuando t valga infinito, el voltaje también vale cero. O sea, es una curva que empieza en cero y termina en 0 volt. ¿Qué indica eso? Que va a haber mínimo un máximo. Entonces una curva que empieza en cero, termina en cero, entonces en algún momento va a tener un valor máximo. Vamos a hallar cuánto es ese máximo y en qué tiempo sucede ese máximo. Lo que ustedes ya de pronto comentan, ¿cómo se maximiza? Pues sería derivarla, igualarla a cero, despejar el tiempo y una vez se halla el tiempo se reemplaza en la ecuación y se halla el valor del voltaje. Bueno, hagámoslo ya que nos metimos en esto. La derivada de B con respecto a T, esto sería igual a 420 por E a la menos raíz de 6T, que sería la derivada de T, más 420T por la derivada, que sería menos raíz de 6, por E a la menos raíz de 6T. Este es el valor de la derivada. Matemáticamente se deriva y se iguala a cero, ¿cierto? Entonces igualamos esta derivada a cero. ¿Qué nos da igualar esto a cero? Que puedo cambiar de posición, entonces me queda 420 por E a la menos raíz de 6T igual, ¿cierto? A raíz de 6, porque lo pasé para el otro, raíz de 6 por 420, raíz de 6 por 420, por T, por E a la menos raíz de 6T. Entonces, ¿qué están observando? Que aquí se me puede cancelar el 420 con este 420, el E a la raíz de 6T con el E a la raíz de 6T, y lo que acabamos de encontrar de hacer eso es que 1 es igual a raíz de 6T. Por consiguiente, acabamos de encontrar que el tiempo al cual sucede el máximo es igual a 1 sobre raíz de 6, que eso da 0.408 segundos. Entonces, acabamos de encontrar el tiempo al cual sucede ese máximo. Entonces, mire, tenemos el tiempo para el cual sucede ese máximo. Es claro que si tenemos el tiempo, lo reemplazamos en nuestra ecuación y hallamos cuánto es el máximo. Entonces, reemplazando eso, obtenemos que el voltaje máximo, al reemplazarlo, el B máximo es igual a 63.078 volts. 63.078 volts. Este es el voltaje máximo para el caso. El interés de esto es que ustedes puedan comparar cómo era el máximo en el caso anterior que era sobreamortiguado y cómo es el máximo ahora cuando es el críticamente amortiguado. Les recuerdo, por si no lo tienen presente, que el máximo aumenta, o sea, el pico es más alto. Vamos a lograr un valor más alto de voltaje que con el caso, hablo comparándolo, referenciándolo con el caso sobreamortiguado. Esto en verdad sucede, jóvenes, es porque al aumentar la resistencia, recuerdan que la resistencia la aumentamos para que nos diera crítico, un aumento de resistencia implica menos pérdidas y al tener menos pérdidas, el pico de voltaje va a ser más alto. Voy a graficarles, voy a mostrarles la gráfica de cómo sería el caso del críticamente amortiguado. Esta es la forma, esta es la gráfica de nuestra respuesta, 420T E a la menos raíz de 6T. Para el caso, recuerden que nos daba críticamente amortiguado, que lo que hicimos fue aumentar el valor de la resistencia, la bobina y el capacitor seguían valiendo igual y lo que hicimos fue aumentar R. Al aumentar R logramos que nos diera críticamente amortiguado y esta es la forma de la onda. Este es el Tm, o sea, este es el tiempo al cual sucede el máximo y este es el B máximo, que es más alto que en el sobreamortiguado que nos dio en el caso anterior
y también el tiempo al cual sucede es un poco más larguito, un poco más largo el tiempo en el cual sucede el máximo. Bien, la idea era poder trabajar el circuito, poder hacer un ejemplo del críticamente amortiguado y poderlo comparar con el sobreamortiguado. En el siguiente video, en la siguiente clase, vamos a ver el caso que nos falta, que es el subamortiguado. Trabajaremos un ejercicio idéntico donde hacemos que sea subamortiguado para así poder comparar los tres, el sobre, el crítico y el subamortiguado en una misma gráfica y que ustedes puedan observar lo que implica cada uno de esos tipos de circuitos.